La iglesia románica de Santa María Magdalena se encuentra ubicada en la localidad de Cofita, pedanía de Fonz, Huesca. El edificio está construido con sillares de piedra arenisca rojiza. En su fachada sur se abren dos ventanales con derrame doble, mientras que en el ábside encontramos una sola. Algunos sillares, repartidos por todo el edificio, muestran marcas de cantero y además, en la fachada sur, se localizan 3 sillares con dibujos incisos en la piedra que representan figuras de caballeros relacionados con el temple. En esta misma fachada, se encuentra también, grabado en la piedra y a cierta altura, un reloj de sol fechado en el año 1900. Esta iglesia fue construida y fundada por la Orden del Temple, durante su permanencia en la encomienda y castillo de Monzón. Presenta una cronología incierta que podemos situar entre finales del siglo XII, teniendo en cuenta las características que presenta en su exterior, y mediados del XIII por las de su interior, donde contemplamos una bóveda apuntada propia de construcciones de transición entre los estilos románico y gótico. El legado que nos ha quedado de esta época en Cofita es la iglesia dedicada a María Magdalena. Consta de una nave de planta rectangular, con bóveda de medio cañón ligeramente apuntado, ábside en la cabecera cubierto con bóveda de cuarto de esfera, y ventana abocinada en la cabecera tras el altar. Nos encontramos en el interior de la iglesia de Cofita, que perteneció al Temple, y estamos frente a unas pinturas del principios del siglo XIII. La iglesia se construye en finales del siglo XII, y termina sobre principios del XIII, más o menos ese es el periodo de construcción, y seguidamente ya se pintan las paredes de la iglesia. Son unas pinturas polícromas, muy expresivas, con mucho detalle, bidimensionales, o sea, te da una sensación de profundidad, y están centradas en la vida de la Virgen María. A la izquierda tenemos la entrada de la Virgen al templo, con la consagración de la Virgen, y ella es recibida por las vírgenes que estaban allí y los sumos sacerdotes Zacarías y Abiatar. Seguido, la escena siguiente, tenemos las imágenes de la salida de la niña, de la Virgen, a los 12 años, cuando ya tienen edad de casarse y ya son edades pues, que tienen que salir del templo porque puede provocar habladurías, ¿no? Entonces, estas chicas pues, salen y ya su destino es casarse o estar con la familia, pero en el caso de la Virgen, ella ha sido consagrada a Dios de por vida, por su madre Santa Ana. Entonces buscan a un viudo, una persona que cuide de ella, pero no como una esposa, sino la cuide como a una persona a la que hay que proteger. Y convocan a los viudos de la zona. Entre ellos viene José, un viudo de 90 y tantos años. Bueno, pues el sumo sacerdote, en este caso viene representado ya solo Zacarías, pide las varas de cada uno de estos viudos y piden a Dios que dé una señal de cuál es el elegido para la Virgen. Bueno, pues el elegido al final es San José, que al serle entregado el báculo o la vara, aparece una paloma blanca que vuela sobrevuela sobre ellos y sube al cielo. La siguiente escena, encima, también en la parte izquierda, está sin determinar porque hay muchas lagunas sin pintura, entonces es difícil. Vemos una especie de caballo o burro que va tirado de un hombre, pero es difícil decir qué imagen representa. Pero seguido a ella sí que nos encontramos a la Virgen María con el niño en brazos saludando a otra mujer con otro niño en brazos. Y leyendo los apócrifos nos hablan de que la Virgen María, al volver de Egipto, tras la huida de Egipto, pasan por cerca de la casa de Isabel y entran a saludar. Entonces vemos pues a las dos mujeres con los niños que se dan las manos y a San José detrás de Santa Isabel. En la columna de la iglesia hay otra imagen
que esa representaría a la matanza de los santos inocentes. Vemos al rey que mira cómo están matando a los niños y el diablo que le está susurrando al oído para que, o sea, con el propósito de matar al niño Jesús. Y después, bueno, ya aparece también soldados que en este caso, en lugar de ser romanos, como correspondería al momento, pues aparecen vestidos de templarios, pero no son de época templaria, o sea, la matanza no corresponde a la época templaria. Y en el lateral de la columna, como curiosidad, tenemos un escrito donde nos da la fecha y nombre del pintor de estas escenas. Y debajo una imagen, parece una anunciación, pero no es la Virgen María, porque no tiene nimbo. Por lo tanto, eso ya se descarta. Sí que aparece con sayas largas, pero parece más un nombre que podría tratarse de la persona que paga o que costea todas las obras de la iglesia, o por lo menos de la pintura de esta iglesia. Pues lo primero que se hizo fue la extracción del recubrimiento blanco, que es un mortero de yeso basto con un encalado, bueno, varias capas de encalado. Lo que se hacía era mecánicamente con un cincel de punta de huidia, que es más dura y se controla mejor, y con un martillo a método de cincel, o sea, de percusión. Y quitábamos el recubrimiento. Como la capa de preparación de la policromía es en algunas zonas muy finas, como por aquí, o en algunos casos incluso estaba muy descohesionada, se tuvo que ir inyectando para consolidar la policromía y que no se perdiera, porque en algunos casos apuntaba a desprendimiento total de la policromía. Posteriormente se hizo una limpieza mecánica muy puntual de la policromía, eliminando los blancos del yeso. Y lo que también se hizo fue una reintegración cromática y estructural en las juntas. Se hizo un sellado de juntas, que se puede ver aquí en esa grieta, y luego en los bordes del picado que tiene toda la policromía. Ese picado fue para que agarrase mejor el mortero de yeso posterior, entonces se tuvo que cerrar todo el contorno para evitar que hubiese más desprendimientos.